estamos hablando. Les preguntaba antes si conocían el libro de Muñoz. Creo que son 3 libros que hizo. Muñoz fue un hombre que creo que era comisario, policía, pero fanático de la guitarra. No sé si muy buen guitarrista él, no tengo esa información, tocaba seguramente, pero era como muy fanático de la música con guitarra y de la guitarra, el instrumento en sí. Entonces, siempre dijo, cuando me jubile, me voy a dedicar a investigar las guitarras y las mejores maderas que existan en Argentina para fabricar una guitarra argentina. Y eso hizo. Entonces cuando se jubiló se dedicó, venía toda la vida juntando maderas de Argentina y algunas de Latinoamérica, algunas importadas de Europa también, pero básicamente lo que le interesaba eran las maderas nacionales y hizo toda una investigación sobre esas maderas. Y entonces tiene todos los datos en ese libro. Hay partes del libro que son media como aburridas de ver porque son cuadros con números, ¿no? Pero la información de las maderas está. Y después entonces hizo un libro que se llama La guitarra argentina, que como conclusión del primer libro, seleccionando las mejores maderas, hizo un diseño de guitarra y la hizo con las maderas que mejor le parecían. Y está todo ese trabajo en el libro. Y después hay un tercer libro, que yo ahora no me acuerdo cómo se llama, o si está en el mismo de la guitarra y después salió como un apéndice, pero que habla más de la tecnología de las cuerdas. Sí, te iba a decir, es el de las cuerdas. El de las cuerdas. Es otro libro aparte, ¿no? Es otro libro aparte. Sí, sí, sí. Ahí va. Y ahí Yo tengo entendido que hay 4, o sea, tecnología de la guitarra, el de las vibraciones que mencionaste, de las cuerdas y después el de la guitarra. ahí va. No sabía que cerraba, digamos, ese libro, todo lo otro, pero Sí, lo que me llamó la creo que atención es que... me parece que el orden es primero el que se llama especificaciones vibrométricas de las maderas. Ese me parece que fue el primero. Después el segundo el de la guitarra. A mí me llamó la atención el tema del... Se cortó un poquito y no te escuché. Sí, a mí está lloviendo acá, está medio inestable. No, les decía en realidad, que me había llamado la atención el tema de cómo paralelamente quería sacar las cuerdas de la cabeza, y que no sé si al final realizó guitarras, porque como que concluyó que las mejores maderas de acá de la Argentina eran el apacho negro, me parece, para fondos y aros. Bueno, calculo que cedro salteño para el mango, Guayacán para el diapasón y Alerce para la tapa. Pero no sé si finalmente concluyó. Había visto en una publicación hace no mucho un luthier de Uruguay, que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero el apellido es Ameigenda, que Ajá. creo que estaba por desarrollar esa guitarra, porque, bueno, su padre, que también era luthier, bueno, lo había estudiado mucho, y qué sé yo, al libro ese, y bueno. Pero bueno, súper interesante. El que más me gustó y que más entendí fue la tecnología de la guitarra, porque los otros son como medio densos, digamos. Claro, son difíciles de leer, sí. Sí, sí. Eh, Disculpe, ¿cómo se llamaba este hombre? Muñoz. Muñoz. Yo no me acuerdo si era Ricardo Muñoz. Ricardo, me parece. Ricardo Muñoz, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué les iba a decir? Perdón. Ahí estoy transmitiendo a alguien más. El año pasado hubo un chico que presentó como trabajo final esa guitarra. Hizo todos los planos, en la materia de diseño, hizo todos los planos de lo que, con la información que tenía el libro de Muñoz y hizo esa guitarra. Y lo del clavijero es muy interesante. Yo muchas veces cuando doy alguna charla o clases de diseño, es algo que resalto como un beneficio, ¿no? El que las cuerdas salgan derecho de la cejilla y no se torzan hacia ningún lado. Hace que solo apoyen en la cejilla,
que transmitan la vibración descansando ahí y no torciéndose en ningún lado, que la parte que está de la cejilla hasta la clavija también tenga una vibración que tenga que ver con la vibración de la cuerda, que no hay nada que la corte porque esté apretada por algo, porque esté doblada por algo. Y también va por la zanjita de la cejilla perfectamente hacia arriba y hacia abajo, no tiene ningún tipo de fricción. Entonces es ideal. Entonces, cuando uno hace un plano de un instrumento, si empieza por las cuerdas, tira un eje y empieza por las cuerdas, y sigue las cuerdas para arriba de la cabeza y sigue las cuerdas para abajo del puente, después puede empezar a diseñar la cabeza de acuerdo a cómo van las cuerdas naturalmente, y el puente también, y entonces todo es como más natural, digamos, más relajado, y funciona muy bien. Las diferencias a veces en estas cosas, para muchos de nosotros no son escuchables, y para muchos sí. Son sutilezas, pero son sutilezas que, sumadas muchas sutilezas una a la otra, a veces dan un resultado final mejor. En la duración del sonido, en cómo vibra el instrumento. A veces hay una percepción solamente del que lo toca. Que dice, che, yo no sé qué tiene esto, pero a mí me vibra más. Bueno, capaz que tiene que ver con esas cosas que no se llegan a escuchar, pero sí a sentir con el instrumento en el cuerpo, ¿no? Cuando uno lo está ejecutando. La tecnología del momento donde se hizo el libro para hacer las mediciones era muy escasa. Entonces, este tipo desarrolla, perdón por lo de tipo, este señor, Muñoz, desarrolla una tecnología propia muy interesante, porque hace esta prueba que nosotros hacemos de la vibración de la madera, haciendo de la oscilación de la madera, pero después crea un dispositivo que es un cilindro que le pone a ese cilindro un papel, una tira de papel tiznado, o sea, con hollín, todo ennegrecido con hollín, con humo de hollín. Y entonces, a donde va agarrada la maderita, salía una pluma. Yo no sé si, no me acuerdo si era una pluma entera o era solo el cabito de la pluma, que la punta apoyaba en ese cilindro. Entonces, cuando la madera vibraba, la nervadura de la pluma se movía igual que la madera y iba dejando una marca en el hollín de este cilindro que estaba girando. Entonces, cuando pegaba toda una vuelta y la madera se había movido, este hombre sacaba el papel y lo miraba como una especie de electrocardiograma. Lo que estaba viendo no era ni más ni menos que la oscilación, la onda de frecuencia. Cuanto más alta, más vibraba, cuanto más corta, un registro más chico. Era muy simple, pero muy eficiente, porque pruebas que se hicieron después comparativas dieron como resultado que digamos, el error era poquito, que era bastante certero lo que había logrado ver este hombre con ese aparato rudimentario, que no sé si creo que no sé si lo había hecho con un viejo Wacom, ponele, o algo así, una bandeja giradiscos que giraba a una velocidad constante con ese cilindro con el papel. Y la pluma que hacía. Es muy sencillo, pero a mí es la parte del libro que más me gustó, porque cuando dije, qué bien que la pensó, qué simple, con lo que tenía, hizo algo que le dio una información muy certera. Eso, bueno, después, toda esa información está volcada en números en el libro, y hay una parte que tiene como los dibujos y los planitos de ese sistema, que si uno lo quisiera reproducir, podría. Hoy por hoy no haría falta, ¿no? Porque uno puede medir frecuencias con muchos aparatos, hay aplicaciones que en el teléfono las puede tener uno, pero bueno, es interesante ver cómo sin toda la tecnología que tenemos ahora se podían hacer cosas que eran bien precisas, ¿no? Totalmente mecánicas. Lo que está muy piola, la idea de también que él proponía
que no sé por qué nunca se llevó adelante y no sé si ahora alguien lo hará, es de reforestar espacios con especies que podrían ser ideales, digamos, para este oficio, justamente. Ujú. Eso está buenísimo. Sí, sí, yo creo que eso no sé si me parece que no llegó a hacerse, que quedó como un proyecto, eh, y digamos, muy poco de lo que él hizo se siguió desarrollando. Eh, Creo que usted no sé si seguramente lo conocen de nombre a Ricardo Lousao, usted que murió hace 3 años atrás, creo. Eh, Él había hecho bastante investigación sobre la guitarra de Muñoz también, y no sé en un momento si no había llegado a dar personalmente con esa guitarra que se hizo. Me parece que sí. Él después hizo algunas como réplicas de esa, pero me parece que había llegado a hablar con esa guitarra que hizo Muñoz, que no sé si creo que no la hizo él, y se la había mandado a hacer a alguien y él colaboraba con la parte de la ¿No información. era puede ser con Antigua Casa Núñez? Puede Me ser, vino como eso. puede ser. Lo que sí, el tema del diseño del clavijero también hay que hacerlo, elaborarlo, Sí, porque los clavijeros que comúnmente se usan no no son funcionaría, posibles. digamos, para ese, salvo que no sé cómo se podría llegar a hacer la cabeza, como para, pero no. No, sí, es otro diseño. Mm. Habría que ver cómo hacerlo, cómo poder desarrollarlo. Pero sí es interesante. Puede ser que haya sido con Antiguo Casanillas. No sé, en ese momento las primeras fábricas de guitarras que hubo acá, como Antigua Casa Núñez, Casa América, eh, no me acuerdo, Jacopi era bastante más chico, pero creo que ya existía también. Eran talleres de lutería, o sea, eran fábricas, pero donde había un luthier que estaba a cargo de la supervisión y muchos empleados que todos tenían bastante conocimiento de lo que hacían, digamos, eran como grandes talleres, inclusive tenían como que tercerizaban algunas cosas, tenían como varios talleres periféricos que trabajaban para ellos. Ellos le daban los moldes, las maderas, los modelos y los reproducían. Esto puedo dar fe de esto por un tío, la primera relación que yo tuve con un taller de lutería fue por romper una guitarra en una fiesta, cuando tenía 13 años, 12, es decir, jugando con un amigo, nos tiramos los dos arriba de un sillón donde habían dejado apoyada una guitarra y la partimos al medio. Entonces, bueno, hubo que hacerse cargo del arreglo de esa guitarra y fuimos a visitar a un primo de mi papá que trabajaba, que en realidad era carpintero, él y el hermano, pero que en un sector de su carpintería en la casa armaban guitarras para Casa América, que en ese momento era una de las fábricas grandes que había de guitarra. Entonces fuimos a verlo a él para que nos arregle, para que nos haga un mango nuevo en esta guitarra que habíamos partido. Y esa fue como la primera imagen que yo tuve de un taller de lutería, de entrar y ver 30 o 40 guitarras sin laquear todavía, colgadas así de la pared y unos moldes. Eh, Así, otro mundo, ¿no? Entrar a otro universo. Después de muchos años, cuando yo me empecé a dedicar a eso, era un primo segundo, bueno, era una relación así muy fluida. Después de muchos años me comuniqué con una de las hijas de él para ver si había quedado algo de ese taller y yo no pude, el taller no existía, él ya se había muerto y nadie sabía nada de lo que había pasado, fue como una etapa. En realidad él y el hermano hacían ventanas, carpintería de obra, ventanas, puertas, pero tenían como una parte del taller con eso que era como un trabajo extra. Y así como ellos, seguramente Antigua Casanúñez y estas fábricas tenían como varios, ¿no? Gente idónea que les armaba los instrumentos y quizás ellos los terminaban o los mandaban a laquear y después hacían como una especie de calibrado final, digamos, y de puesta a punto en un sector. En una época
hubo un luthier que estaba como a cargo de Antigua Casandía que se llamaba Longo, de nombre. Tuve el gusto de conocer la casa y su taller un poquito antes de que se muera. Tuvo unos cuantos años ahí él a cargo del taller y bueno, después el mismo Gracia, que después se corre y arma la fábrica Gracia de Guitarra, también estuvo como a cargo del taller de Antigua Casandía en muchos años. Aristides Gracia. De las guitarras Gracia, esas Aristides Gracia que están con la etiqueta firmada por él son como las únicas que valen la pena. Después empezó la fábrica Gracia empezó a hacer como cosas cada vez más baratas, más económicas y más, hasta que no hicieron más nada. Se dedicaron nada más que a importar guitarras chinas. Pero bueno, fíjense lo que hablamos de las maderas, de la conclusión que llega Muñoz, de las maderas nacionales. No sé quién era que me preguntaba qué madera usaba de la Patagonia, vos, Juan. Sí. Que ya en aquella época era leerse, y hay algunas guitarras de Antigua Casa Núñez de esa época que tienen tapadales. Como en esta época, esta fábrica, digamos, en la década, los principios de la década del 70, es como el boom del folclore, más que nada en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Pero es como la llegada a Buenos Aires de las músicas de las provincias, que primero fue el folclore cuyano, que es como más antiguo, y más influenciado por lo español y por los toques muy guitarrísticos y refinados. Pero después vienen los hermanos Ábalos y toda esta gente que se va a Buenos Aires y trae el folclore más norteño, más de la samba, de la chacarera. Y entonces explota el mundo de las guitarras. Todo el mundo quería tocar la guitarra y todo el mundo quería tener una guitarra. De ahí surgen todas estas fábricas, pero millones. Entonces crecen muy rápido y van creciendo así medio como al tumbo. Fueron fábricas programadas, pero que empezaron a salir a talleres periféricos a pedirle que hagan más guitarra porque no daban abasto a producir. Pero en ese gran cantidad de volumen que vendía, también investiga mucho, muchas de ellas, y también se dan el lujo de hacer guitarras con madera muy fina. Por ejemplo, en la casa de este Luthier Longo, que fue el director de la fábrica Antigua Casa Núñez durante varios años, tenía una cantidad de palisandro de la India, de Bahía, que yo nunca vi en mi vida, así una cosa chocolate y negro, que voy a decir, qué madera. Y el tipo tenía todos los muebles de su casa, inclusive los de la cocina, de los armarios de arriba y de abajo, enchapados en Bahía. O sea, imagínense la madera ellos importaban directamente la madera y fabricaban con eso. Y entonces han hecho en madera de mucha calidad. Bueno, en esa etapa también hicieron las tapas de Alerce. También investigaron con aluminio y hacían cuerpos estampados de aluminio, que después los pintaban de negro. Había una línea de Antigua Casa Núñez que era como una línea de estudio, que tenían las tapas de pino, pero el cuerpo era estampado en aluminio, como si fuera una olla. O sea, molde y contramolde, una prensa, y todo el cuerpo del coso era una sola. Después iba pintado de negro de adentro y de afuera, y si vos no lo rayabas, no te das cuenta que era aluminio, pero las guitarras funcionaban bien. Yo he probado guitarras de esa época que tienen un sonido que vos decís, está bien. No estaban chapuceando, estaban investigando materiales alternativos y lograban un resultado. Mangos de baquelita, en esa época también se hacían los mangos de la guitarra enteros de baquelita. No sería madera, pero no se doblaban. Los mangos, después de 40 o 50 años, están así, derechos. Está bien, no vibrarán como una madera, no tendrán la misma sensación, pero funcionaban bien. Hicieron distintos modelos de abanicos. En esa época se encuentra como mucha investigación en los varetajes internos. Hacía un modelo que se llamaba modelo escopeta, que le decían, que de afuera era completamente igual, era una guitarra de concierto. Modelo escopeta.
pero si vos la mirabas por adentro, tenían dos barras que iban como por los costados del puente y se iban cerrando hacia la boca, dos barras largas que tenían, si vos la veías de costado, tenían la forma de una escopeta, porque empezaban anchas atrás, tenían como si fuera la culata de una escopeta así, se iban ensanchando y después seguían finitas hasta adelante y pasaban lo que sería el caño de la escopeta por el costado de la boca. Y eso, y digamos, a la barra que cruza por debajo de la boca, la saltaban con un puentecito, ¿no? Tenía como una caladura para que pase por ahí. Y eso, bueno, tenía como la intención de extender la vibración a lo largo de toda la tapa y hacer una sección de vibración un poco más grande. Y funcionaba, esa guitarra funcionaba muy bien. Eran guitarras con un aro un poquito más ancho, con una caja grandota, con muchos graves. Eh, digamos, hubo un desarrollo de la guitarra argentina, si se quiere, en esa época, que también es la época que escribe Muñoz. Había como un interés muy grande por el instrumento y hubo como un desarrollo. Que no paró nunca, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. La guitarra creo que es uno de los instrumentos que todavía está en evolución, que sigue cambiando. No pasa lo mismo con los violines, que siguen haciendo igual que hace casi 400 años. Con los instrumentos más clásicos ya tienen una forma y si bien puede haber una variante, el instrumento clásico cumple en estética, en forma y en dimensiones siempre con las mismas. De hecho, se siguen haciendo sobre planos de 1700, de los fines de 1600. La guitarra no, si bien uno puede reproducir modelos antiguos, todos los constructores de hoy por hoy tienen su propio diseño. Nos fuimos o me fui por las ramas con el tema de Muñoz. Pero bueno, si lo vuelvo al libro, si lo consiguen, el libro es viejo, hay que tomarlo como lo que es, pero es un buen libro para tener en la biblioteca del taller. Y otro libro muy lindo, volviendo a Ricardo, es el que hizo Ricardo Lausau, que se llama La guitarra mágica. Es un libro mucho más moderno, que se editó hace unos años, no sé, 10 años ahora. Eh, Está muy bien ese libro. Y de ese libro está como todo el libro hecho en capítulos de video, de YouTube. Y creo que todavía están disponibles, no creo que los hayan bajado. Pero bueno, Ricardo fue un luthier que se dedicó mucho a la investigación también. Eh, Me acuerdo que él hablaba, digamos, fue guitarrista, buen guitarrista, eh, y entonces se empezó a interesar por la guitarra de grande ya, y empezó a tener contactos con luthiers de todo el mundo, pero al principio con cartas. Yo cuando lo conocí a Ricardo se carteaba así, de que mandaba por correo cartas con Smallman, con el japonés este que decía las guitarras con la boca abajo, con la boca en vez de en el centro abajo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, él investigaba ahí y conseguía de alguna manera, o cuando recién se empezaba a usar el mail, él tenía un amigo que trabajaba en una empresa, entonces tenía la posibilidad del amigo de mandar mails por la computadora, porque él no tenía computadora, y ahí empezó a tener una interacción. Y después de ahí no paró nunca, ¿no? A medida que la tecnología le fue permitiendo, fue conectándose con mucha más gente, entonces él empezó a hacer guitarras más que nada para investigar tecnologías y diseños nuevos en la guitarra y hacer. Entonces iba haciendo de a una y probando. Terminó siendo un gran luthier y vendiendo muchas de las guitarras que hacíamos, todas de las guitarras, porque, porque funcionaban muy bien, unas guitarras muy modernas, con la tapa doblada, con el mango volado por arriba, muy del estilo de Small. Usando materiales alternativos como el carbono, el grafito. Pero hay un montón de videos de él en el desarrollo de eso, inclusive de pruebas, que tiene guitarras, así unas guitarras para mostrar el funcionamiento que le sacaba aparte, que le sacaba el cuerpo, que le sacaba la caja. Digamos que la tapa y el mango, con un marco que podía sostener toda la tensión de las cuerdas,
lo hacía por un lado, que después hacía la caja por el otro, y se pegaban una con otra. Una vez una que trajo al taller la había hecha con unos velcros, con unos abrojos, que se pegaba una cosa a la otra. Después ya le había hecho unos ensambles. Pero entonces te mostraba cuál era la diferencia con la caja y sin la caja, lo que generaba la presión de aire dentro de la caja, el entorno, la refracción del sonido en el fondo. Interesantísimo. Interesantísimo. La guitarra, ahí está una de las cosas que se ve claramente es que la emisión del sonido la genera la tapa. El cuerpo acompaña armónicamente un montón de cosas y más que nada, y que también la presión que se genera de la presión de aire dentro del cuerpo también funciona la parte física de la guitarra. Porque, por ejemplo, una vez vino una exposición con una guitarra de esas, para que todos la veamos y la podamos probar y uno le sacaba el fondo a la guitarra y la guitarra trasteaba por todos lados. O sea, las cuerdas quedaban como un flan. Y no era porque se movía la caja. Vos mirabas el mango y estaba completamente derecho, las cuerdas conservaban la misma altura, pero sí en el fondo trasteaban y cuando le ponías el fondo no trasteaban más. Te daba la sensación de que la guitarra quedaba como más inflada con el fondo. Y era un poco así, digamos, la presión de aire que se mantiene dentro del cuerpo y que varía cuando uno toca una cuerda por el movimiento que hace la tapa, hacía que las cuerdas tuvieran como más tensión, por decirlo de alguna manera. Y le sacabas el fondo y trasteaba la guitarra en un flan, aparte de cambiarle el sonido, ¿no? Bueno, muy, muy investigador. Entonces el libro de él también es muy recomendable. Me avisa de que se está por terminar nuevamente la charla, así que vamos por ahí terminando el encuentro de hoy. Redondeando. Antes de que me olvide, Sí, perdón, antes de que me olvide, un compañero preguntó en el grupo y también yo pregunto lo mismo, ¿cuál sería la fecha como límite para poder entregarte y que tengas tiempo de corregir y demás? Él preguntó del trabajo 3, pero bueno, yo debo los 3, así que está bien. estoy- Sí, la fecha de entrega de los trabajos es fin de este mes. ponele 25, 26 más o menos, Sí, por ahí máximo. hasta los primeros días de diciembre, pero digamos, Ah, cerrando noviembre, sí, para la universidad, en la plataforma tendrían que estar todos los trabajos entregados y lo que se hace en diciembre es que los profes corrijan todos esos trabajos, pongan las notas, suban las notas. Pero en la primera semana de diciembre nos van a estar pidiendo notas. Entonces bien. necesitamos tener todo en noviembre para poder entregar a tiempo en la plataforma. Porque después una cuestión administrativa que, digamos, yo tengo que cargar las notas en otra parte de la plataforma y ellos hacen los promedios y ponen las notas finales. Entonces después ya diciembre queda para si alguno quiere rendir alguna materia libre y ese tipo de cosas. Igual lo que yo comentaba antes, podemos capaz que tener uno o dos encuentros más en diciembre, más allá de que hayan entregado el trabajo y las notas estén, como para charlar algunos temas y hacer una conclusión de lo que fue la materia y charlar un poco sobre este cuadro que vamos a hacer entre todos, comparativo de maderas, y charlar sobre eso. Perdón, profe, antes que se corte, Gonzalo Iglesias era el compañero que en el grupo dijo que no podía conectarse, que le comentáramos a usted eh, que ya se había contactado. Ahí está. Bueno, que por ahí se puede sumar con ustedes a hacer esta carga de datos, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Mm? Y yo tengo otra pregunta por ahí para próximas clases. Las tapas armónicas del bandoneón son enchapados de tres chapas de beta de cruzadas para tener más resistencia. En general, lo que yo he escuchado es que son de pino Oregon. Bueno, pregunto, en esto de experimentar y buscar, alternar las capas de este tríptico, podría generar una diferencia sutil después si uno busca
digamos, en la idea de experimentar, ¿no? Vos decís alternar, como probar hacer ese tercio de maderas con distintas maderas. Exacto. Sí, 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 seguramente cambia muchísimo. Y lo mismo con la caja de resonancia que está en la mano izquierda, que resalta los graves en general, esa es la función. Pero si uno busca maderas, por lo que vengo escuchando, y cambiarlas, podría ser una propuesta Sí, creo de investigar. así, tocando de oído, digamos, porque no conozco mucho de bandoneones, pero el funcionamiento, digamos, de la acústica del instrumento y de la emisión de sonido funciona más o menos parecido en todos lados. Con respecto a la caja de resonancia, no sé si te variaría tanto cambiando la madera, Si no la forma. claro, si no la forma o el tamaño. En cambio, con las tapas sí, Ajá. sí, con las tapas tendrías timbres distintos, emisión de volumen distinto, Bien. colores distintos, por llamarlo de alguna manera, pero volumen más que nada. Ah, mira, bien, bien, Sí, seguramente. eh, Después, como bien, bien. en un rasgo muy general, porque no es así, pero es muy general, digamos, la caja de resonancia cuanto más grande es, más resonancia de graves tiene. Por una cuestión de que los graves necesitan espacios Claro, grandes sí, sí, sí. para resonar. Entonces por ahí variaría más esto que decís de los graves, me parece, con el tamaño de la caja que con el tipo de madera. Igual Bien, hay algo digamos, en todos los fondos y los aros de los instrumentos, que son los que forman la caja, también hay como una suma de un timbre o de un color o de unos armónicos que no son fundamentales como los de la tapa, pero algo terminan de redondear en el instrumento. Digamos, no suena igual un instrumento que tiene fondo y aros de nogal que uno que tiene fondo y aros de bahía, palisándolo. ujú, Porque la dureza es distinta, porque vibra simpáticamente con alguna frecuencia más que con otra, porque la reflexión del sonido es claro, otra. Digamos, una madera más porosa se absorbe parte de lo que le llega, una madera más vidriosa rebota mucho más. Entonces las frecuencias, depende de la característica de la madera que tenga el aro y el fondo, devuelven otra cosa. Devuelven más graves, más agudos, lo mismo que una habitación. claro, Si tiene más tela y más madera, no suena igual que si las maderas, absorbe. que si las paredes son todas de revoque duro, ¿no? Ujú, Eh, pero también, digamos, en el caso de los instrumentos de aros y fondo, que en el bandoneón no me parece que no pasa eso, también es un marco que está sosteniendo la tapa. Entonces, de acuerdo si ese marco es más duro o más blando, va a absorber parte de la vibración de la tapa o no. O va a ujú, tener como una respuesta más, si el fondo y los aros son más duros, la tapa va a tener como una frecuencia más inmediata, lo que se dice como una patada, ¿no? El sonido va a ser como más agresivo, si se quiere. Y si los fondos y los aros son más blanditos, más finos, y tienen un pequeño movimiento que acompaña el movimiento de la tapa, que aunque no lo veamos, está, digamos, un movimiento de vibración, va a acompañar algunas frecuencias que duren más tiempo, pero también va a absorber parte de la vibración de la tapa. Entonces algunas frecuencias se las va a chupar un poco más. Entonces nos da características distintas. No es, digamos, lo fundamental para la emisión del volumen más que nada y de la característica tímbrica es la tapa. Pero el resto acompaña. Suma o bien, resta un montón de cosas. Y termina de completar la sonoridad del instrumento. bien, gracias. No, por nada. ¿Qué mundo te metiste, no? Con los bandoneones. Sí, un mundo, bueno, de a poco, paso a paso, y por el momento lo voy haciendo más desde la investigación y yo vengo desde la docencia, de la educación musical y de demás,
Y con experimentación de bandoneones que me van llegando, más lo que voy incorporando. La idea de meterme acá en la diplomatura fue por eso, seguir incorporando. Y bueno, y en las pequeñas reparaciones que he hecho, que son bandoneones familiares o de amigos, está bien. Ay, buenísimo. Hecho, entré más por la afinación, Ajá, que es donde tengo más elementos en común con mi formación. claro. Y bueno, va queriendo. Y todo este mundo de taller y de a poco. Ujú. Ya este año armé el taller, tengo las herramientas, las específicas Sí, ya la las pizza ahí. tengo. Se lo parió. Muy bien. Bueno, encantado voy a estar de conocerte ahí cuando vengas por la expo. Igualmente. Bueno, chicos, queda menos un minuto, así que vamos cerrando la clase de hoy. Como concepto general, fin de mes.